Buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Jonathan Durán, estaré acompañándolos las noches de hoy en esta sesión de Física 2 de SEA Biblioteca, ¿no chicos? Vamos a ver. Hoy enfocaremos nuestra tutoría a hacer un pequeño resumen de lo que se estuvo hablando esta semana. Entonces vamos a ver qué estuvimos viendo para que se dirijan al video de la semana y pues estudien más a profundidad las cosas, ¿no? Entonces, lo que estuvimos viendo, bueno, aquí les dejo primero que todo la bibliografía para que ya saben, se familiaricen con los libros. Si tienen dudas de la teoría, vayan y la consulten. O si quieren discutirla más a profundidad, pues dejen sus preguntas en el link que hay en la descripción. También pueden dejar ejercicios que quieran que nosotros desarrollemos y hagamos en los directos, chicos. Entonces ya saben, ¿no? Algunos nombres de los autores de los libros, ya saben, física, pues generalmente el nombre de todos estos libros es física. Para ciencias y tecnología, ingeniería y ciencias física universitaria, casi todos tienen el mismo nombre, pero bueno, del Cercoy, del Sears, del Tipler y del O'Hayan, ¿no? Aquí unos libros un poco más avanzados para terminar de profundizar las cosas y nada. Acá tenemos el del Bichen, el Sadiku, el del Berkeley y el de AP French. Entonces, nada. Entonces, chicos, ¿qué estuvimos viendo esta semana? Vimos capacitores y dieléctricos, ¿no? Entonces vimos que era un capacitor, que el capacitor no era más que dos conductores con cargas diferentes, ¿no? Eso era la única condición física para generar un capacitor. Entonces la capacitancia es una medida de la carga almacenada por unidad de voltaje, ¿no? Esta capacitancia tiene unidades de faradios. Los faradios tienen son iguales a, bueno, a Coulomb entre voltaje, pues ya simplemente por su definición de capacitancia. También estuvimos viendo la capacitancia en diferentes capacitores, ¿no? Abordamos primero los capacitores con vacío, porque pues aquí con dieléctricos, también eso lo hicimos ahorita, vamos a ver ahorita cómo abordamos el tema. Capacitores con vacío, vamos a hacer un brochazo aquí. Entonces lo que hacíamos fue determinar el campo eléctrico entre el capacitor, la diferencia de potencial y pues nada, del campo eléctrico despejábamos la carga y de esa diferencia de potencial simplemente reemplazábamos y nos quedaba que la capacitancia para este capacitor depende solo de su geometría, o sea, qué tan grande y qué tan distantes están los capacitores entre ellos, ¿no? Hicimos un ejercicio que simplemente era pues utilizar estas relaciones que tenemos acá. Entonces definimos también el capacitor cilíndrico y definimos su capacitancia, que igual que en el caso anterior, lo que hicimos fue definir el potencial a partir pues de la fórmula del potencial con el campo. Encontramos la diferencia de potencial con el campo. Y nada chicos, encontramos el campo para un cilindro, eso ya lo hicimos también más a profundidad allá. Y pues nada, encontramos que con el desarrollo matemático, encontramos que esa capacitancia también solo depende de la geometría del sistema, o sea, qué tan largo es el cilindro y qué tan distantes están uno del otro, el cilindro, el cascarón y el cilindro pues con carga, ¿no? Cada uno con carga. Hicimos el ejemplo para el capacitor, este capacitor esférico, lo mismo que en el caso anterior. Entonces determinamos la diferencia de potencial a partir de la relación que hay con el campo eléctrico. Encontramos el campo eléctrico para una esfera cargada y pues nada, reemplazamos y nuevamente encontramos que este capacitor no depende más que de su geometría, ¿no? De sus radios. Y aquí vemos que entre más cercanos estén los radios uno del otro, más capacitancia pues pueden tener el capacitor, ¿no? Nada chicos, entonces luego lo que vimos fue la combinación de capacitores de placas paralelas con vacío, en donde podemos encontrar la combinación en paralelo y la combinación en serie. De estos, bueno, lo que teníamos que recordar era que la diferencia potencial para la combinación en paralelo en todos los capacitores siempre es la misma, ¿no? Entonces a partir de esto podíamos deducir que la capacitancia equivalente en circuitos paralelos o un circuito con una combinación de paralelo de capacitores no era más que la suma
algebraica de las capacitancias individualmente, ¿no? Pues aquí podemos ver, tenemos dos capacitancias de paralelo y pues la capacitancia equivalente no es más que su suma algebraica. A diferencia que en la combinación en serie, bueno, aquí cabe resaltar de nuevo que quienes son iguales en cada capacitancia es la diferencia potencial. La combinación en serie es diferente porque, bueno, aquí quienes son siempre iguales son las cargas, o sea, en todos los capacitores tienen la misma carga, independiente de su capacitancia, y quien va a variar es el voltaje, ¿no? Entonces aquí la capacitancia en circuitos en serie es, la capacitancia equivalente es el inverso de esta igual a, bueno, el inverso de la suma de las capacitancias, así como está acá. Y nada, también terminamos definiendo, así como última parte de esta parte de la teoría, la energía almacenada por un capacitor. Esta energía también la podemos medir y se mide pues a través de esta relación que tenemos acá. La deducción la hicimos, pero bueno, podemos pasar de aquí a aquí simplemente utilizando la definición de capacitancia y pues igualmente de aquí a acá, ¿no? Y pues aquí esto es un desarrollo para placas paralelas de la densidad de energía, ¿no? También definimos la densidad de energía. ¿Listo? Vale. Hicimos unos ejercicios ahorita, solo como para que se animen, porque este es un video cortico de media hora, solamente para hacer un breve resumen de lo que hicimos la semana y pues se animen, si no vieron el directo, que a veces da mamera ver un directo de 2 horas, pues se enteren de qué hicieron, qué se hizo en ese directo y pues se animen a ir, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí lo que hicimos fue determinar las capacitancias para un circuito con dos capacitores y conociendo la capacitancia equivalente en serie y la capacitancia equivalente en paralelo, ¿no? También lo que hicimos fue este circuito, el cual tiene switch y pues nada, determinar la carga inicial, final de los dos capacitores. Aquí encontramos una capacitancia equivalente, aquí igual, y aquí encontramos la energía almacenada por unos capacitores. También lo que hicimos fue estudiar los capacitores con material dieléctrico, en los que encontramos que este material dieléctrico lo que hacía era disminuir el potencial, ¿no? Disminuir el potencial entre las placas. Ahora, eso lo escribíamos, o bueno, eso se traduce matemáticamente a esa expresión, que la diferencia de potencial nueva al agregar el capacitor no es más que la diferencia de potencial inicial dividida entre este nuevo valor, ¿no? Que este nuevo valor es mayor que 1. Ahora, eso se ve reflejado en la capacitancia de esta forma. Reemplazamos esa diferencia de potencial nueva en la capacitancia y vemos que la nueva capacitancia aumenta. Esa capacitancia aumenta, o sea, nuestro material es capaz de guardar ahora más carga al agregar un dieléctrico, ¿no? Porque recordemos, como les dije ahorita, este factor kappa es un número mayor que 1. Entonces al número mayor que 1, multiplicar cualquier cosa es igual, es mayor, ¿no? Y nada, ¿listo? Y nada, listo. Entonces, ¿qué podíamos deducir de esto? Podíamos deducir unas cositas. Entonces, como les comentaba, incrementa la capacitancia. Acá se evidencia. Incrementa el voltaje máximo de operación. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo inyectar un voltaje más grande que si tuviéramos un capacitor en vacío. Porque igualmente, pues disminuye el voltaje inicial, ¿no? De esa configuración. Ahora proporciona un posible soporte mecánico entre las placas, lo que permite que estén cerca una de la otra sin tocarse. Así reduce D y aumenta C. Como vimos al inicio, si recuerdan, la capacitancia de las placas paralelas dependía solamente de su geometría, ¿no? Ahora, al tener este dieléctrico, lo que me permite es que esta distancia sea más próxima, ¿no? Y experimentalmente, que esa distancia sea muy cercana entre los capacitores puede generar problemas, pero el tener el dieléctrico, pues soluciona esta problemática de cortocircuitos, de posibles cortocircuitos, que es lo que pasa si están muy cerca las placas. Pero bueno, esa es una de las ventajas del dieléctrico. Entonces, una descripción atómica del material de los dieléctricos, aquí entonces
se hace un esquema más o menos de cómo es un material dieléctrico, en donde tiene sus partículas, sus moléculas desorientadas, y al aplicar una diferencia potencial o un campo eléctrico acá, se medio orientan estas partículas, generando un campo inducido, un capacitor inducido, pues el cual genera un campo inducido, y como consecuencia de esto, el campo, la medición de campo en el dieléctrico va a ser menor al inicial, ¿no? A como si no tuviéramos el capacitor con dieléctrico. Ok, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que el campo eléctrico va a ser menor que el campo eléctrico del capacitor en vacío. Qué pena, ahí descache. Ahora, eso se traduce de esta forma, vectorialmente y pues escalarmente así, ¿no? Porque simplemente lo que estamos haciendo es restar un vectores antiparalelos y ya. La capacitancia, el campo eléctrico inicial va en esta dirección y el campo eléctrico final va en esta otra dirección. Listo, vale. Eso si lo escribimos si reemplazamos el equivalente del campo eléctrico para placas paralelas, que es este, encontramos pues la relación para la densidad superficial de carga y con capa, y pues con capa entre la densidad superficial inducida y la densidad superficial normal, ¿no? Y luego al final lo que hicimos simplemente fue bueno, hacer un ejercicio de capacitores con dieléctrico, ¿vale? Que ya vamos a ver. Entonces hoy vamos a hacerlo diferente. Vamos a comenzar desde acá, desde este ejercicio hacia atrás, ¿no? Listo. No sé por qué lo quiero hacer así, pero bueno, hagámoslo así, a ver cómo nos sale. Entonces, ¿qué nos plantea el ejercicio? Tenemos capacitores parcialmente llenos. Entonces nos dice un capacitor de placas paralelas con una separación de placa D tiene una capacitancia C sub 0, ¿no? En ausencia de un dieléctrico, y nos preguntan cuál es la capacitancia cuando entre las placas se inserta una lámina de material dieléctrico con constante dieléctrica kappa y grosor f de D, ¿no? Donde f es una fracción entre 0 y 1. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Sabemos la capacitancia inicial de ese capacitor si no tuviese nada, ningún dieléctrico. Pero lo que nos dicen ahora es, bueno, metemos ahora un dieléctrico y queremos calcular la capacitancia. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a medir la capacitancia ahora? Bueno, lo que yo voy a poder hacer es interpretar ese nuevo capacitor con una fracción de dieléctrico y una fracción en vacío como un par de capacitores en serie, ¿sí? Como se puede ver aquí en la figura. La distancia entre los capacitores, o bueno, entre las placas de los capacitores planos, no va a ser más que pues ya la mencionada, que es el ancho del dieléctrico, de lo que valga el dieléctrico, y pues lo que sobre va a ser el capacitor en vacío, ¿no? Entonces vamos a ver cómo escribimos esto. Vale, entonces nosotros sabemos que la capacitancia para circuitos en serie es el inverso de una de la otra, ¿no? O sea, la capacitancia en circuitos en serie, la capacitancia equivalente o total, digámoslo total, no va a ser, para este sistema va a ser la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2. ¿Quién es la capacitancia 1? Vale, la capacitancia 1, que es la que tiene el dieléctrico, recordemos que es el dieléctrico, la constante dieléctrica, bueno, kappa, la permitividad eléctrica, el área, y entre la distancia que la separan, que en este caso es f de D, ¿no? Y C2 sería la permitividad, el área y la distancia que lo separa, que es 1 menos f de, ¿sí? La distancia que hay de ese capacitor. Ahora reemplazo esto pues en mi ecuación. Bueno, reemplazo 2 y 3, que son estas 2 y 3 en 1. Y me queda esto.
¿Listo? Vale. Nos queda esto. Simplemente lo que hacemos es seguir multiplicar esta parte por capa abajo y arriba para poder simplificar un poco más. Esto que me queda capa epsilon sub 0 arriba entre f de d más k1 menos f de d, ¿no? Fijémonos que aquí abajo de aquí podemos simplificar d y esto me queda de esta forma. No, espera. F más capa de 1 menos F entre la permitividad eléctrica, en donde recordemos esta es la capacitancia inicial del capacitor cuando no tenía ningún dieléctrico, y me queda entonces así mi expresión final, ¿no? La capacitancia final depende, bueno, es igual a capa entre F, esto es un F más capa con paréntesis 1 menos F por la capacitancia inicial. Esa sería nuestra capacitancia final. Y nada, chicos, esa sería la capacitancia para este sistema. Entonces, podemos haber encontrado otra configuración como esta. Creo que, bueno, esto se me acaba de ocurrir, la verdad. Entonces, aquí eso sería un dieléctrico 1 y es un dieléctrico 2. Entonces, ¿cómo sería ese sistema, ese capacitor? Bueno, aquí ya saben que lo que se hizo fue pues como así, como está acá, que simplemente fue meterlo en toda la sección del área, pero que ahora esta nueva propuesta que yo les hago es pues al revés, ¿no? La mitad del área con un dieléctrico y la otra mitad con otro dieléctrico. Eso simplemente se va a desarrollar igual, pero como un circuito en paralelo, ¿no? Como si tuviéramos acá un capacitor en paralelo con constante, con dieléctrico K1, y aquí un circuito en paralelo con dieléctrico K2. Pero el desarrollo es exactamente el mismo que esto. Entonces vamos a ver ahora unos ejemplos más. Entonces lo que tenemos es estos, ¿no? Estos de switch, que son como lo que por lo general nos enreda. Acá tenemos un circuito en paralelo de dos capacitores y bueno, nuestra fuente. Sabemos nuestras capacitancias y la diferencia de potencial, ¿no? Ahora lo que nos viene es calcular la carga final después de hacer un switch con, bueno, abrir y cerrar estos switches, ¿no? Entonces, en el primer proceso lo que se hace es cerrar S1 y pues mantener abierto S2, ¿no? El switch S1. ¿Esto qué va a implicar? Que va a fluir corriente a través de S1 y este se va a cargar, ¿no? Entonces vamos a ver con qué carga queda S1. Entonces ya sabemos que la capacitancia de 1 no va a ser más que la carga que puede almacenar entre la diferencia potencial aplicada a este. Ahora, yo lo que quiero saber es Q1 porque la capacitancia ya la sé y la diferencia de potencial ya la sé. Entonces Q1 va a ser 6 por 20, ¿no? O sea, 120 microcoulombs. Esa sería la carga para el primer capacitor, que llamaremos solo Q, ¿no? Llamémoslo solo Q. Ahora, lo que va a pasar, que es el siguiente paso, es simplemente abrir S1 y cerrar S2. ¿Esto qué va a implicar? Esto lo que va a implicar es que vale, la carga que almacenó el capacitor 1 se redistribuya entre los dos capacitores. ¿Y esto cómo se ve afectado o cómo escribimos esta redistribución? Vale. Lo que va a pasar es que la carga total va a ser la carga con la que queda 1
más la carga con la que queda 2, ¿no? Y esta carga total, pues es lo que acabamos de encontrar, ¿no? 120 microcoulombs. Esa es nuestra ecuación 2 y esta era la ecuación 1. Ahora, ya sabemos que en un circuito en paralelo, quienes son constantes siempre, son iguales siempre, son la diferencia potencial. Eso lo vimos al inicio. Y bueno, con más detalle en el video, en el directo. Entonces, de esta expresión lo que hacemos simplemente es reemplazar de la definición de la capacitancia, quedándonos de esta forma, ¿no? Q1 entre capacitancia 1 igual a Q2 entre capacitancia 2. Esa sería nuestra tercera ecuación. Entonces aquí no sabemos quién es ni Q1 ni Q2, pero tenemos otra ecuación. Lo que tenemos ahora es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y los resolvemos. Entonces ponemos Q2 es igual a Q menos Q1. Y esto lo reemplazamos en nuestra ecuación 3. Bueno, esto es como 2 en 1. 2. 2 en 3. Y esto nos queda de esta forma, ¿no? Q1 igual a C1 entre Q2, pero Q2 es Q menos Q1 entre C2. ¿Listo? Entonces aquí solo es despejar Q1 por C2 igual a Q2 a Q por Q1 por C1. ¿Sí? Entonces Q1 es igual a C2 más C1 por Q por C1. Y Q1 es igual a Q por C1 entre C1 más C2. Y ese sería, repasamos nuestros valores y ese sería el valor de la carga 1, ¿no? Vamos a ver. Bueno, esta es la expresión. Ya sabemos que Q es 120 microcoulombs y las capacitancias 1 eran 6 entre 6 y 3, ¿no? Bueno, y eso es igual a 6 entre 9, o sea, un tercio. No, esto me queda 6, esto es 9, tercera parte 2, tercera parte 3, ¿no? Vale, no, simplemente nos queda así. Este 3 divide este 120, son 40, 40 por 2, 80. 80 microcoulombs. Entonces sería la carga final del capacitor 1 y simplemente terminamos reemplazando en nuestra expresión. Entonces Q2 termina siendo 120 menos 80 Q2 40 microcoulombs. Listo. Esas serían las cargas. Y nada, chicos, esto sería como un abrebocas de lo que hicimos este día. Entonces, nada, los invito a que pasen al directo y pues lo revisen con mayor calma los diferentes ejercicios. Esto solo era un resumen. Y nada, solo quiero invitarlos también a que se suscriban al canal, le den me gusta y compartan con sus amigos. Activen la campanita para que estén pendientes o les llegue la notificación cada vez que hagamos directos. Y pues nada, chicos, escriban en los comentarios también qué tanto desean los domingos que hagamos directo. Entre más lo pidan, pues más tiempo podemos dedicarles a ustedes, chicos. Eso también se ve reflejado haciendo las preguntas, que ya saben que el link está en la descripción, en donde pueden mandar todas las preguntas teóricas y pues de ejercicios que tengan al respecto. Pero nada, chicos, la gracia es que pues aprovechen el espacio en directo y nosotros podamos discutir pues a la par, ¿no? Cada cuestión, cada pregunta. Y eso